Cuenta UNACH autorizada. A grabar. Ok, ya estamos. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la insuficiencia cardíaca. En este caso estamos haciendo mucho énfasis en lo que es la insuficiencia cardíaca de FEBI reducida o deteriorada, es un equivalente, un sinónimo, ¿sale? Acuérdense que la FEBI conservada, la mayoría de las veces está relacionada a hipertensión o fibrilación auricular, donde la fracción de expulsión no está afectada. Pero en la de FEBI reducida, cuando la FEBI es menor del 40%, hay que buscar una causa secundaria, una causa condicional, más bien, ¿sí? De las principales causas está la cardiopatía isquémica, el hecho de que el paciente haya tenido un infarto, que deje una cicatriz, que haya un tejido que esté en riesgo de volverse a infartar, que haya una disfunción endotelial en la pequeña circulación, en los pequeños vasos que van a generar isquemia. ¿Sí? La cardiopatía isquémica es de las condiciones más importantes para la reducción de la FEBI. Sin embargo, hay otras condiciones como aquellos pacientes que están sometidos a toxicomanías o a sustancias que dañan al corazón. Lo más frecuente que tenemos, bueno, aparte de los que utilizan cocaína, anfetaminas, alcohol, están los pacientes que se someten a un tratamiento con quimioterapia, de los cuales las antraciclinas son las que más frecuentemente generan daño a miocardio, ¿sí? Se supone que un 2% de la población que se somete a antraciclinas genera daño miocárdico, pero muchas veces el daño que se genera ya no es reversible. ¿Sí? Algunos otros fármacos que se utilizan en reumatología, como son los anticuerpos monoclonales, principalmente trastuzumab, que se utiliza mucho en la artritis reumatoide, en enfermedades inmunológicas. Antidepresivos, como son los antidepresivos tricíclicos, pueden generar también daño miocárdico. ¿Sí? Los pacientes, aquellas mujeres que están sometidas a una radiación, que tuvieron cáncer de mama, principalmente el lado izquierdo, y que son sometidas además de la quimio, a la radiación, pues el riesgo de un daño es mucho más alto. Reacciones inflamatorias, daño generado por inflamación, cuando son por infecciones bacterianas, por algunas bacterias en especial, por hongos, por espiroquetas, por parásitos, la más frecuente en Chiapas, la enfermedad de Chagas, por raquitismo, por pérdida de vitaminas también, o por VIH, ¿sí? Y aquellas inflamatorias no relacionadas a la infección, como pueden ser la artritis reumatoide propiamente, los trastornos del tejido conectivo, el lupus, ¿sí? Aquellas enfermedades que son inmunológicas asociadas a inflamación. Las infiltraciones, las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis, principalmente de ellas, la sarcoidosis, las metástasis son un poco frecuentes, realmente hay pocas condiciones que generen metástasis, la mayoría de ellas son a nivel pulmonar, cáncer a nivel pulmonar que genera una metástasis principalmente hacia endocardio, hacia pericardio. Alteraciones metabólicas como puede ser el hipertiroidismo o hiperparatiroidismo, la acromegalia, ¿sí? La diabetes, feocromostoma, ¿sí? La enfermedad hipertensiva relacionada al parto, al embarazo, pueden estar condicionando también un daño miocárdico a largo plazo. Y las nutricionales, las desnutriciones importantes o la obesidad pueden llevar también a alteraciones miocárdicas.
Las genéticas no son muy frecuentes. Existen algunos pacientes que sí tienen patrones hereditarios, la miocardiopatía hipertrófica, donde el septum principalmente se ve afectado, la miocardiopatía dilatada, cuando llega a ser idiopática, muchas veces puede ser de un orden genético, ¿sí? La miocardiopatía restrictiva, que muchas veces es secundaria, pero puede tener un patrón hereditario. ¿Sí? La hipertensión, esta es una de las causas más importantes para una insuficiencia cardíaca de origen de FEBI conservada. ¿Sí? La remodelación cardíaca que se va dando por la hipertensión nos lleva a una insuficiencia cardíaca con hipertrofia y que si no se controla, pues nos va a llevar a la dilatación. ¿Sí? Las valvulopatías también están asociadas con la insuficiencia cardíaca, sobre todo la mitral y la aórtica, ¿sí? Que están relacionadas a la bomba izquierda. Entonces, estas valvulopatías igualmente al inicio van a dar una FEBI, van a generar una insuficiencia cardíaca de FEBI conservada y conforme avance el tiempo se va a volver una FEBI reducida. Los derrames pericárdicos, las pericarditis constrictivas, que son finalmente patologías restrictivas, o enfermedades que generan depósitos como la fibrolastosis endomocárdica, también van a limitar mucho la distensión del ventrículo y aunque la FEBI no se vea deteriorada, pues se va a ver alterada. ¿Sí? La sobrecarga de volumen en la insuficiencia renal, en los pacientes que constantemente o muchas veces cuando están internados, ¿no? Y el cirujano pasa y les pone 1 litro del Harman cada 8 horas, sin saber en qué condiciones está ese corazón. Bueno, esa sobrecarga hídrica también puede precipitar una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Las y las bradiarritmias, principalmente las taquiarritmias, hay una condición muy evidente, las taquicardias permanentes van a generar una claudicación miocárdica, una fatiga muscular y van a generar un daño miocárdico. ¿Sí? Por eso también es importante siempre vigilar las frecuencias cardíacas en nuestros pacientes, aunque no tengan insuficiencia cardíaca. ¿Sí? La sintomatología de la insuficiencia cardíaca, bueno, hay algunos que son muy típicos. Hay síntomas muy típicos como es la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la fatiga, el cansancio, y signos como pueden ser el edema, la ingurgitación yugular, el reflujo hepatoyugular, el tercer ruido cardíaco, ¿no? Habíamos comentado que el tercer ruido cardíaco se ausculta en la insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, o sea, donde hay disfunción sistólica. Y cuando es disfunción diastólica, lo que escuchamos es un cuarto ruido. Dependiendo de lo que escuchemos, es un signo, pero es mucho más fácil audible el tercer ruido cardíaco. Entonces, cuando tenemos un tercer ruido cardíaco asociado a edema, asociado a disnea y asociado a cardiomegalia, pues obviamente estamos ante un cuadro muy evidente de insuficiencia cardíaca. Hay otros síntomas. ¿No era al revés? O sea, ¿o cómo? El S3 es por disfunción diastólica y el S4 es sistólica por hipertrofia, ¿o cómo? No, el tercer ruido cardíaco, de hecho ustedes me dijeron que el tercer ruido cardíaco era como patognomónico de insuficiencia cardíaca. Sí, de insuficiencia cardíaca sistólica. Cuando la FEBI está reducida, cuando el ventrículo está dilatado, lo que escuchamos es un tercer sonido, un tercer ruido. Cuando el ventrículo está hipertrófico y esa hipertrofia genera una restricción al llenado, entonces lo que podemos auscultar es un cuarto ruido. ¿Sale? Entonces, un tercer ruido cardíaco nos haría pensar en que o sea, un tercer ruido asociado al edema, la disnea, la cardiomegalia, nos haría pensar que el paciente está en una insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, de un ventrículo dilatado y débil. Chequen sus diapositivas anteriores. Sí, y bueno, otros síntomas menos típicos que también se pueden encontrar, la pérdida de apetito, la confusión, sobre todo en los ancianos, la hipoperfusión cerebral puede generar alteraciones neurológicas,
las palpitaciones, el mareo, el síncope, ¿sí? Puede haber incremento de peso, sobre todo cuando es un incremento muy rápido asociado al edema, ¿sale? La pérdida de peso se da más bien en la insuficiencia cardíaca aguda o avanzada, cuando el paciente está en taquicardia, y esa taquicardia lo lleva a un gasto alto, ¿sí? Bueno, las taquiarritmias, las arritmias, los pulsos irregulares, las alteraciones en el patrón respiratorio, la hepatomegalia, la citis, el edema de extremidades inferiores, todo eso nos va a llevar a pensar que el paciente puede llegar a tener insuficiencia cardíaca. Obviamente el diagnóstico como síndrome, el diagnóstico es sindromático, viene de la mano entre lo que nos comenta el paciente, principalmente la disnea, entre lo que encontramos y lo que buscamos, ¿sí? El realizar estudios pues, deben ser dirigidos, los estudios deben estar dirigidos a lo que queremos encontrar, ¿no? Si ya sé que mi paciente tiene disnea y muy probablemente es de origen cardíaco, y le pido lo reviso, lo valoro y resulta que tiene edema, tiene ingurgitación yugular. Entonces, mi orientación es hacia que realmente esté en una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que me gustaría saber a mí? ¿Qué laboratorios debería yo pedir o qué estudios complementarios debería solicitar? ¿Sí? Los más básicos son la radiografía, el electro y los laboratorios comunes, la biometría, la química sanguínea, el examen general de orina, el perfil de lípidos para buscar una condición, un descontrol en algo, en algún condicionante, ¿sí? Pero cuando me sigue quedando la duda si la disnea es del pulmón, podría ser, ¿no? Si pudiera ser por EPOC o por insuficiencia cardíaca, pues entonces me puedo apoyar en esto que son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son sustancias, son enzimas que se liberan en la aurícula, se liberan en varios sitios, pero los más específicos para nosotros son aquellos que se liberan en la aurícula, ¿sí? Y a nivel cerebral, ante el estímulo del bajo gasto, ¿sí? Entonces, si el paciente tiene un valor de BNP de 35 picogramos por mililitro o de ProBNP de 125 miligramos por decilitro, es un valor normal. Si el paciente me da valores inferiores a esto, significa que no es insuficiencia cardíaca. Pero si los valores están por arriba de estos puntos, entonces en conjunto puedo decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es decir, se utiliza para descartar o para confirmar, pero no tiene un valor positivo por sí solo. Si el paciente no tiene disnea, no tiene edema y tiene péptidos altos, eso no me hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es un parámetro, es un paraclínico de apoyo ante mi sospecha. Y si está alto, si el paciente tiene disnea, edema y está alto, pues es insuficiencia cardíaca. Y si el paciente tiene disnea, pero los péptidos están normales, entonces la condición debe ser otra, ¿sí? Hay que considerar que hay condiciones que también los alteran. En la fibrilación auricular rápida, el péptido natriurético se puede aumentar, puesto que hay una actividad auricular importante. Con la edad y la función renal, obviamente, cuando el paciente ya tiene un deterioro en la función renal, un estadio 4 o 5, puede alterar los niveles de los péptidos natriuréticos, puesto que se elevan a nivel renal, ¿sí? Y los pacientes obesos, por la grasa corporal que tienen, pueden verse reducidos. Entonces, ojo nada más con eso. Pero realmente obesos, no con retención hídrica. El electro también es un paraclínico muy útil para descartar condiciones o para valorar crecimiento de cavidades, sobrecargas sistólicas, arritmias, trastornos del ritmo, cambios de isquemia, lesión o necrosis, ¿sí? Entonces, inclusive la terapia de resincronización cardíaca, que es un tratamiento ya
más avanzado y que implica un dispositivo electrónico, se indica solamente si el paciente tiene un QRS ancho y únicamente lo podemos saber mediante el electrocardiograma, ¿sí? Y pues cuando el paciente tiene un electro completamente normal, cuando no hay taquicardia, no hay crecimiento, no hay sobrecargas, vaya, si el electro es completamente normal y el paciente tiene disnea, pues hay que buscar quizás alguna otra condición porque es muy poco probable que sea insuficiencia cardíaca, ¿sí? Al final de cuentas, el ecocardiograma es el estudio más útil porque si resulta que, supongamos que no todos tenemos acceso a un péptido natriurético. Supongamos que el paciente viene con disnea, viene con edema, viene con estertores crepitantes y tiene antecedentes de diabetes, hipertensión y un infarto. Y el electro me muestra, pues sí, taquicardia y crecimiento ventricular. Y a lo mejor una radiografía de tórax me muestra hipertensión venocapilar. Bueno, ya no es posible a veces realizar el péptido natriurético y nos tenemos que quedar con la clínica. Pero el ecocardiograma sí es algo muy importante que debemos de tratar de accesar siempre para que nos indique cómo están las estructuras cardíacas, cuál es el volumen de las cámaras, cómo está el grosor de las cavidades, cómo está la fracción de expulsión, cómo está la presión pulmonar, esas condiciones que nos van a llevar a mejorar el tratamiento, a optimizar el tratamiento de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo diferenció la FEBI el diagnóstico? En cuanto al diagnóstico, ¿cómo puedo diferenciar si puede ser de FEBI conservada o FEBI reducida? Pues idealmente lo tenemos a través únicamente a través del ecocardiograma, ¿no? Los signos o síntomas que ya comentamos en la tablita anterior, la fracción de expulsión, obviamente, con una FEBI de más del 50% o una FEBI intermedia entre 40 y 49, cuando hay elevación de los péptidos natriuréticos, además de los síntomas, y cuando tenemos alteraciones cardíacas o estructurales, como puede ser la cardiopatía hipertensiva en fase hipertrófica, como puede ser una diabetes mellitus que también ya generó hipertrofia ventricular, como puede ser un miocardio aturdido en isquemia, esas condiciones que puede ser que no hayan deteriorado por completo la FEBI, pero que están generando una restricción, pueden ser de ayuda, ¿sí? Si no es posible, si tengo duda de si realmente esta alteración de la función cardíaca es la que me está generando la isquemia, la falla cardíaca, puedo hacer estudios de isquemia, ¿sí? Que van a aumentar el trabajo del ventrículo izquierdo y con eso se puede evidenciar. Al final de cuentas, vean ustedes que el ecocardiograma sigue siendo el pilar más importante para el diagnóstico, el ecocardiograma para definir la fracción de expulsión y los péptidos natriuréticos para apoyar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Doctora, en función del ecocardiograma, en la fracción de expulsión, ¿te lo da el estudio o tienes que hacer con el estudio del ecocardiograma valoramos el grosor de las cavidades y la movilidad. Entonces, en automático, cuando nosotros solicitamos un ecocardiograma, lo primero que buscamos es cómo está la fracción de expulsión. Eso nos lo dan en los valores del ventrículo izquierdo. El estudio nos lo dice. Viene impreso ahí. ¿Sale? No es algo que ustedes deben de deducir, no, ya viene establecido. La fracción de expulsión del ventrículo izquierdo es de tanto. Entonces, si me llega un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, vayan, en un cuadro de sospecha, tiene disnea, quizás tiene edema, ¿sí? Hay que ver cuáles son las condiciones que lo pueden estar favoreciendo. Tiene enfermedad arterial coronaria, tiene hipertensión, tiene exposición a cardiotóxicos, fue radiado, tórax, usa algún fármaco que pueda estar favoreciendo o mejorando su condición. Tiene disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna.
qué clase funcional tiene este paciente, qué cosas le veo alterado, tiene ingurgitación, tiene edema, tiene un soplo cardíaco, tiene reflujo hepatoyugular, qué otros signos puede encontrar asociados a insuficiencia cardíaca, y un electrocardiograma. Eso es lo mínimo que debemos tener en un paciente, ¿sí? Vean ustedes que realmente la radiología, por lo menos para los europeos, ha perdido mucho valor, ¿no? Ellos en todas las guías no mencionan a la radiología como un punto importante. Aquí en México la radiología sigue siendo un punto de apoyo muy grande, porque no en todos los consultorios y no en todos los hospitales hay un eco a la mano. Sí, yo quisiera decirles que en cuanto llega el paciente de urgencia le hacemos un eco. La verdad es que no siempre. Un eco no es un estudio también que valga 3 pesos, ¿no? Es un estudio que anda alrededor de 2,000, 3,000 pesos y que a veces el paciente no lo puede pagar. Entonces, apoyado sobre el electro y en muchas ocasiones con la radiología, valorando el índice cardiotorácico aún, nos apoyamos para definir si ese paciente tiene cardiomegalia o no. No todo lo que se ve en rayos X es así. Puede ser que el paciente no tenga cardiomegalia, pero puede tener hipertrofia ventricular, ¿sí? Y eso no lo vemos a través de una radiografía, pero bueno, es un punto de apoyo. La radiología, aunque las guías no lo manejan, nosotros debemos estar conscientes que siempre será un pilar que nos apoye. No tampoco es definitivo el diagnóstico en base a una radiografía, pero si esa radiografía tiene hipertensión venocapilar, si tiene cardiomegalia, si tiene datos de aortoesclerosis, una aorta elongada, pues me va a dar datos a favor de que el paciente está en un proceso de remodelación cardíaca, ¿sí? Entonces la radiografía, el electrocardiograma y algunos hallazgos en la radiografía pues nos pueden definir si el paciente está en falla cardíaca muy probablemente, ¿no? Si tenemos a la mano el poder realizar péptidos natriuréticos, pues lo ideal es realizarlo. Y si tenemos aún mejor a la mano un ecocardiograma, pues lo ideal es también echar mano de él para definir si es que la FEBI está conservada o está deprimida. Y sobre eso iniciar un tratamiento dirigido, ¿sí? Entonces, este es el eco de nuestro paciente Miguel. Miguel, acuérdense que es el paciente que llegó conmigo de 52 años, que es hipertenso, tiene dislipidemia y tuvo un infarto hace un año. Entonces, él vino por disnea y edema de extremidades inferiores. Obviamente que este paciente tiene muchos condicionantes, tiene hipertensión, tiene dislipidemia y un infarto que en este caso no nos dice qué tan extenso fue, pero que actualmente tiene datos de insuficiencia cardíaca, no tengo más, pero tiene disnea y tiene edema. Entonces, supongamos que el electrocardiograma me muestra la cicatriz. El electrocardiograma en este caso me va a decir dónde estuvo el infarto, me va a dejar una cicatriz y entonces me va a decir qué tan extenso es ese infarto y qué otros cambios tengo en cuanto a crecimiento ventricular o auricular, ¿sí? Y la radiografía me pudiera estar diciendo si es que hay cardiomegalia o no. Bueno, idealmente hay que hacer un ecocardiograma. Este es un ecocardiograma normal. En esta situación, esto que ven aquí en la parte de abajo, esto es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Esto es el ventrículo izquierdo, este es el septum, este es el grosor del septum y este es el grosor de la pared posterior. Estas son músculos, esto es el endocardio que se contrae y se acerca en la sístole y se relaja en la diástole. Esta cavidad es el ventrículo izquierdo y cuando nosotros medimos los diámetros en diástole y luego los revaloramos en sístole, eso a nosotros nos da la fracción de expulsión, ¿no? Vean ustedes cómo se acerca y se contraen estos músculos y eso nos determina la fracción de expulsión en estos casos. Este es el eco, esto es normal, este es el eco de un paciente con insuficiencia cardíaca por una FEBI reducida. Vean ustedes cómo el grosor no se mueve. Estas paredes del septum y de la pared posterior, estos músculos no se mueven y entonces la fracción de expulsión se reduce realmente. Vean ustedes la dimensión de este ventrículo izquierdo
Esta es la aurícula izquierda, entonces esta aurícula es muy grande, ¿sí? Comparada con el tamaño de esta otra que está aquí, ¿sí? Es un ventrículo también muy grande comparado con el tamaño de este que está aquí. Entonces, en este eco evidentemente hay una disfunción sistólica muy importante, ¿sí? El músculo cardíaco no se está contrayendo y eso me va a dar una FEBI muy baja, ¿sí? Es así como nosotros valoramos en el ecocardiograma cómo está la función ventricular de los pacientes. Y en este eco también nosotros definimos qué paredes se mueven, qué paredes están asinéticas o con cicatriz, cuál es el tamaño de las cavidades, cuál es el volumen, y con esto pues yo puedo decir que este paciente tiene un ventrículo muy dilatado, tiene una FEBI baja, tiene una aurícula muy dilatada, y esto me va a llevar, además de la insuficiencia cardíaca, me puede llevar en algún momento a fibrilación auricular, que si ya de por sí el gasto cardíaco de este paciente es bajo y cae en fibrilación auricular, pues se deteriora drásticamente, ¿no? Entonces este paciente realmente tiene un pronóstico muy malo, porque ahorita está en falla cardíaca, porque ya tiene una dilatación ventricular importante, porque es una condición que ya no se va a revertir. El infarto ya dejó una cicatriz y la cicatriz es permanente. Entonces, este caso, aunque en este momento pudiéramos manejarle fármacos, pues definitivamente su pronóstico a largo plazo es malo. Se dice que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, su pronóstico de muerte es del 50% a 5 años, ¿no? El 50% de la población con insuficiencia cardíaca fallecerá a los 5 años. Entonces es un deterioro. No es una regla, no es que así les vaya a pasar a todos, ¿no? Hay pacientes con insuficiencia cardíaca que se encuentran en una etapa muy inicial y han conservado su condición por mucho tiempo, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que va a deteriorar este pronóstico? Pues varias condiciones. Uno, la edad avanzada, la condición de una hipertensión arterial descontrolada, que persiste, descontrolada. La fibrilación auricular, obviamente, va a deteriorar la gasto cardíaco, el pronóstico. El hecho de ser mujer, por alguna razón, la FEBI reducida, la insuficiencia cardíaca FEBI reducida es más frecuente en las mujeres y su pronóstico, perdón, es más frecuente en los hombres, pero el pronóstico es peor en las mujeres, ¿sí? La FEBI, la insuficiencia cardíaca de FEBI conservada es más frecuente en las mujeres, pero bueno, el pronóstico en ellas siempre es peor. La falla renal agregada a la insuficiencia cardíaca, que pues vienen de la mano, un ventrículo que claudica, que no puede conservar un flujo renal, pues va a generar un deterioro mayor. Entonces, un círculo vicioso donde la FEBI reducida lleva a la disfunción renal y la disfunción renal va a perpetuar el mal pronóstico de la FEBI baja. Síndrome metabólico, obesidad, dislipidemia, hipertensión, diabetes, obviamente van a deteriorar la condición del paciente. Mientras más masa corporal tenga nuestro paciente, pues peor va a ser el trabajo para el corazón, mayor trabajo para él, ¿sí? La capacidad pulmonar, la condición física que este paciente tenga, pues va a agregarse y va a deteriorar a la función cardíaca, ¿sí? La hipertensión, la neumopatía, la apnea del sueño son condiciones que se asocian a cor pulmonar y que si ya de por sí el ventrículo izquierdo está débil y se agrega un daño hacia el derecho, pues la insuficiencia cardíaca global nos va a deteriorar el pronóstico de estos pacientes. Entonces, finalmente la Sociedad Europea comenta que se requieren de tres criterios al mismo tiempo para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Uno son los síntomas, la disnea, el edema, la fatiga principalmente. Dos, la evidencia de la disfunción cardíaca, ya sea sistólica o diastólica. Obviamente esto ideal por ecocardiografía. Y tres, que mejore con el tratamiento. Si el paciente cumple estos tres criterios, pues debemos establecer ese diagnóstico desde la primera consulta. Entonces, aparte de los
que hemos comentado como signos y síntomas que los maneja ahora la Sociedad Europea, de la tabla que les presenté, bueno, desde los inicios, el estudio Framingham se ha dedicado a buscar factores de riesgo y establecer condiciones que puedan deteriorar la enfermedad cardiovascular. En el caso de la insuficiencia cardíaca, bueno, ellos han determinado criterios mayores y menores. No son los que utilizamos convencionalmente, pero se los comento por si en algún momento ustedes llegan a escuchar esta clasificación de diagnóstico. Bueno, Framingham dice que todos los criterios mayores son esto: la disnea, la ingurgitación yugular, los estertores crepitantes, la cardiomegalia, el tercer ruido cardíaco, el edema agudo pulmonar, la presión venosa yugular de más de 16 milímetros de mercurio y el reflujo hepatoyugular. Esto ellos lo consideran criterios mayores, y los menores, pues el edema, la tos, la disnea, la hepatomegalia, el derrame pleural, la capacidad vital disminuida, esto es mediante una espirometría, ¿sí? O la taquicardia. Esos son criterios menores que ellos asocian y consideran que dos mayores con un menor pudieran hacer el diagnóstico. Con 3 criterios, 2 mayores y 1 menor, se puede hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Eso es de los gringos, esto es más de los americanos, ¿no? No lo menciona así la Sociedad Europea porque pues son diferentes criterios. Pero al final de cuentas estamos dándole un valor a cada uno de los signos y síntomas que presenta la insuficiencia, los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, para el diagnóstico es muy importante la clínica, tanto lo que el paciente nos dice, lo que encontramos, los estudios que tenemos más a la mano y apoyados con un ecocardiograma Doppler. Hay que corregir lo que es posible corregir, si el paciente fuma, si el paciente está obeso, si el paciente es hipertenso, diabético, todo eso que hemos estado comentando, hay que tratar de identificarlo y corregirlo. Hay pacientes que ni siquiera se conocen diabéticos y en ese momento cuando hacemos la batería de laboratorios pues nos damos cuenta, ¿sí? Pero eso significa que hay que realizar estudios estudios paraclínicos dirigidos a búsqueda de alteraciones metabólicas, química sanguínea, biometría hemática, perfil de lípidos, examen general de orina, ¿sí? Los mismos que utilizamos básicamente para hipertensión como basales. Y determinar el tipo de insuficiencia cardíaca que el paciente está presentando, con FEBI conservada o con FEBI reducida o deprimida, ¿sí? E iniciar un tratamiento que muchas veces es escalonado porque el paciente de pronto su presión arterial no siempre tolera un grupo de fármacos que todos van a tener importante efecto sobre lo que es la presión arterial. Y bueno, el objetivo es mejorar la condición clínica, mejorar la morbilidad y el pronóstico de estos pacientes. Desafortunadamente es la etapa terminal. Ustedes recuerden que estamos en una etapa terminal para estos pacientes, ¿sí? Entonces, no vamos a impedir que se mueran, solamente vamos a tratar de que los ingresos a hospital o los deterioros pues sean menos para prolongar un poco su calidad, su condición y calidad de vida, ¿sí? Los IECAs, los ARAs, los antagonistas receptores de mineralocorticoides, que son la espironolactona, y los beta bloqueadores son los que principalmente tienen un efecto positivo en la supervivencia. Se ha agregado recientemente hace como 4 años, un inhibidor de neprilicina combinado con un ARA2, que es valsartán, y ha demostrado ser superior a enalapril en lo que respecta al riesgo de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Entonces se ha vuelto otro pilar en el manejo, ¿sí? Hay otro fármaco nuevo que es la ivabradina, bueno, nuevo no, porque ya tiene muchos años, pero que recientemente se aceptó por la Sociedad Europea como un fármaco de beneficio en insuficiencia cardíaca en pacientes que tienen frecuencia cardíaca alta y que por alguna situación no toleran beta bloqueadores o no es su mejor opción. Bueno, la ivabradina reduce la frecuencia cardíaca y mejora los síntomas de
de esta patología, ¿sí? Y bueno, los diuréticos que aparte de los receptores de angiotensina, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, perdón, están los diuréticos de ASA, ¿no? Entonces, para el 2020, los 5 pilares principales, los 5 pilares para el manejo de la insuficiencia cardíaca son estos. Idealmente, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Si por alguna condición el paciente no lo tolera, podríamos modificar entonces a un ARA, ¿sí? Un antagonista de los receptores de angiotensina 2. Si estos pacientes toleran por presión un inhibidor directo de la neprilicina, pues es un factor importante. La única condición es que estos ARNI, así se le llaman por las iniciales, los inhibidores de receptores de neprilicina, están indicados hasta el momento solamente en pacientes con FEBI reducida, solamente en pacientes con FEBI reducida, ¿sí? Entonces, si el paciente con FEBI reducida tiene una buena presión arterial arriba de 160 y tolera un ARNI, bueno, se omitiría el uso de un otro IECA o ARA2 y se utilizaría el inhibidor de neprilicina. Y los beta bloqueadores, principalmente carvedilol, nebivolol, ahorita se me fue el otro, son 3, beta bloqueadores selectivos para insuficiencia cardíaca, los diuréticos, principalmente los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides, es decir, espironolactona o eplerenona, y en caso de que el paciente tenga una contraindicación por el hecho de la falla renal o la hipercalemia que estos pueden generar, pues se utilizaría un diurético de ASA. Recientemente, en 2020, se agregaron los hipoglucemiantes del tipo inhibidor de los receptores de sodio glucosa, ¿sí? Los cotransportadores de sodio y glucosa, que es un hipoglucemiante, entonces está indicado en pacientes con diabetes y falla cardíaca. Por alguna razón que todavía no está muy bien definida, se ha evidenciado que estos fármacos reducen los episodios de insuficiencia cardíaca y mejoran el pronóstico de mortalidad, ¿sí? Entonces, se ha agregado como un pilar importante que tiene una indicación clase 1A. Bueno, entonces las guías europeas sugieren los IECAs, sugieren los beta bloqueadores y los receptores los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides en los pacientes que tienen una FEBI reducida. Estos son 3 pilares importantes en los pacientes que tienen una FEBI reducida, como una indicación 1A. Clase 1A son de primera elección y es lo que la Sociedad Europea sugiere. Y los otros pilares, pues, en determinados casos, ¿sí? Los antagonistas de receptores de mineralocorticoides, les comento, son 2 en especial, espironolactona y eplerenona. Estos 2 en especial mejoran la bimortalidad de la insuficiencia cardíaca de FEBI reducida. Los otros diuréticos de ASA no tienen una evidencia, pero mejoran mucho la sintomatología, ¿sí? Estos, recuerden que el principal problema es que pueden generar hipercalemia. Entonces, cuando se asocian con un IECA o se dan en pacientes con falla renal, hay que estar vigilando los electrolitos séricos, ¿sí? Pero son un grupo muy importante. Los diuréticos de ASA, bueno, son bastante potentes, se pueden utilizar junto con los diuréticos antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y eso puede potencializar su efecto, ¿no? Hay que tratar de mantener al paciente euvolémico, no llevarlo a una deshidratación. Perdón, chicos, no tengo reloj en mano. ¿Qué hora es? 8:51. Ah, ok. Bueno, esta diapositiva ya. Entonces, los diuréticos de ASA están furosemida y bumetanida, son los únicos 2 que tenemos en el mercado. La dosis inicial, dosis bajas pueden ser de 20 miligramos para furosemida y se puede llevar hasta una dosis total de 240 al día, 240 miligramos.
o la bumetanida se puede empezar con 0.5 y llevarse hasta 5 miligramos dosis top. Las tiazidas, bueno, se pueden utilizar no propiamente para insuficiencia cardíaca, pero sí se pueden utilizar asociados a algún ARA, y principalmente hidroclorotiazida e indapamida son los que tienen mayor efecto diurético, ¿sí? Y la eplerenona, la espironolactona, son este otro grupo de los fármacos antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Esos son los fármacos diuréticos que más utilizamos actualmente. ¿Vale? Bueno, me quedo con esto. Nos quedaríamos aquí en inhibidores de la angiotensina y neprilicina para mañana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dudas que tengan al momento? No, doctora. Gracias. No, doctora. Bueno. Entonces, a las 10 veo al grupo de clínica. Ya para la siguiente semana empezaría, no, ¿qué hora estamos? No, la siguiente semana no, esta semana. Yo calculo que hoy es martes, miércoles, jueves. Para el lunes, doctora, está en el calendario. No, perdón. Los del grupo de cardiopatía isquémica, los que van a continuar la presentación. Yo calculo terminar el jueves lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Sale? Entonces, para que el viernes ya estén preparados, a menos que sea festivo, no sé en qué día vamos, ya necesito que los chicos que van a dar cardiopatía isquémica me envíen sus diapositivas para revisarlas. Por favor. Porque creo que ni la lista tengo de quiénes van a estar en cada equipo. Sí, ya se la envié, doctora. ¿Sí? La lista. Ok. Entonces, por favor, el equipo de cardiopatía isquémica, necesito sus diapositivas. A más tardar para mañana. ¿Sale? Y los de clínica, pues nos vemos a las 10, ¿no? Sí, doctora. ¿No? Entonces, buen día para los Sí, demás. doctora. Nos vemos.